Hola, amigas y amigos. Otra vez estamos aquí juntos para internarnos en el mundo de los miedos. Hoy vamos a hablar de un miedo que todos experimentamos permanentemente, que es el miedo a la soledad. Y hemos convocado a Jorge Bucay para conversar sobre eso. Bueno, y quiero compartir con ustedes esa charla. Jorge Bucay nace en Buenos Aires en 1949. Se graduó de médico y se especializó en enfermedades mentales. Es psicodramatista y psicoterapeuta. Algunas obras: Recuentos para Demián, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos, la serie Hojas de Ruta, El camino de la autodependencia, El camino del encuentro, El camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. Sus libros son bestsellers en México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico y España, y han sido traducidos para su publicación en Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Hungría y Brasil. Jorge, vamos a hablar sobre el miedo a la soledad. Hay distintas versiones, ¿no es cierto? La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Después hay otros, Carlyle, por ejemplo, se escribía que quien está bien solo o es una bestia peligrosa o es un dios. ¿Qué pensás de...? Bueno, yo creo que todo está inscrito dentro de un marco en el cual el hombre fue creando espacios diferentes, ¿no? No nos olvidemos que hasta la Edad Media estar solo era verdaderamente peligroso. Quiero decir, la seguridad venía de la comunidad levantaba, levantaba muros, claro. La comunidad tenía ejércitos, el señor feudal intercambiaba protección a cambio de esclavitud, y esto es lo que se daba. Solamente los héroes, los místicos, los locos y los artistas estaban fuera de la égide de protección. Los héroes, los místicos, los artistas y los locos. Exactamente, solamente estos quedaban fuera de la comunidad, digamos así. A estos se los acusaba de ser alguna de estas cosas, ¿no? Algunos por elección y otros porque no había otra. Bueno, y esto nos lleva directamente al tema, ¿no? Porque la soledad por lo menos quiere decir dos cosas. Una cosa que yo llamo personalmente estar solo y que no necesariamente tiene por qué ser desagradable y que tiene que ver quizás con una elección. A veces. Puede ser una elección, claro. Yo creo que sí. Claro. Y en este caso, cuando es una elección, quizás no genere tanto miedo y tanto desagrado, ni sea una cosa tan negativa, ¿no? Un espacio que yo diría de reflexión o de introspección o de entrenamiento. El entrenamiento de ciertas habilidades requiere de una disciplina que muchas veces... Bueno, vos sos escritor y seguramente para poder escribir uno tiene que aislarse, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, yo creo que la búsqueda de la concentración, de la inspiración, la búsqueda de la conexión con las propias ideas, así como muchas veces y para muchos cultores del ejercicio, la búsqueda de conexión con el propio cuerpo, también es un espacio de soledad, ¿no? Así que me parece a mí que hay una soledad que es elegida y que no es necesariamente desagradable ni temida por aquellos que de alguna manera han podido aprender a vivir solos. Quizás de esto habría que extenderse un poco, pero lo que sí es cierto es que esta soledad de estar solo es muy diferente de la otra, la del sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad. Esto que vulgarmente se dice sentirse solo. Sentirse solo viene con la connotación de lo negativo, viene con la connotación de lo temido, ¿no? Creo que ese mundo interior que desarrollé enormemente por hija única es lo que hace que mi estar sola sea riquísimo y que lo disfrute mucho. En realidad tengo una vida social enorme y a la vez también tengo mis espacios de aislamiento que disfruto un montón.
No, no tengo miedo a la soledad. Digamos que el ser humano en sí mismo es incompleto, ¿no? Ya Dios, cuando lo crea, después de crearlo, lo mira un ratito y se da cuenta que le tiene que crear una compañera, ¿no? Sí. O sea que la búsqueda, digamos, del amor, la búsqueda, siempre hay una especie de búsqueda de otro que a uno lo complete, ¿no es cierto? A mí me parece muy interesante este planteo, porque justamente la filosofía, vos lo sabés, ha recorrido dos grandes rumbos, ¿no? Aquellos que creen que en realidad el hombre es un animal depredador, solitario, pero que se asocia por conveniencia y que en realidad se asocia más por alianza y por necesidad que por otra cosa, y aquellos que creen, con Rousseau, que el hombre es básicamente social, ¿no? Y que en realidad esta estructura de Cree sociedad que la ruina es tiene, la sociedad, básicamente. claro, que la sociedad después lo pervertirá, pero Claro. que él tiende a juntarse por necesidad de esto. Una persona que los dos queremos y valoramos, que es Humberto Maturana, el chileno, Sí. dice que en realidad lo que hace del ser humano su humanidad no es su inteligencia, porque su inteligencia es producto de su necesidad de comunicarse, y su necesidad de comunicarse es posterior al afecto que siente por otros, donde en realidad la humanidad, dice Maturana, está basada en la comunicación necesaria para expresar afectos. Además, digamos, si uno ve lo que es el ser humano en el principio de la vida, es un ser tan menesteroso, es insólito que el hombre comience a caminar recién al año. Cuando uno ve un potrillito, ve un ternerito que en el mismo momento de nacer ya prácticamente ya puede ponerse. O sea que quizás esa misma invalidez, por llamarlo de alguna manera, del ser humano, le hace necesario la tribalización, ¿no es cierto? A mí me Estar con parece otro. tan interesante, porque yo te diría que yo iría más allá y en lugar de invalidez la llamaría una absoluta dependencia. Quiero decir, el ser humano nace más dependiente que ninguna otra criatura viva que exista. Y eso mismo reactivamente es lo que lo hace inteligente. Bueno, porque el esfuerzo, la capacidad de supervivencia tiene que estar llevado al máximo. Yo creo que es así. Pensémoslo desde un punto de vista didáctico, ¿no? Lo primero que un bebé humano dice, la primera palabra que dice en general es ma, por mamá. Y la segunda es pa, por papá. Y la tercera es más. Quiero decir, primero necesito de tu cuidado, de tu amor. Después necesito de tu protección y de tu cobijamiento. Y después necesito más de eso. Más de todo, más. Y estos somos, ¿no? Bichos necesitados del afecto, necesitados de la mirada, del cuidado, porque nacemos absolutamente vulnerables, absolutamente vulnerables. Alguna vez, en alguno de estos delirios que mis colegas y yo estudiábamos y planeábamos leyendo a Las Fuentes o leyendo a Freud, pensábamos que finalmente en esta historia del nacimiento un chico nace necesitando del afecto, necesitando del cuidado y necesitando del reconocimiento. Y necesita esas tres cosas vitalmente. Quiero decir, además del alimento físico, un bebé necesita que lo quieran, necesita que lo protejan y lo cuiden, y necesita posteriormente que lo reconozcan, que le digan, eres valioso. Estas necesidades perduran después. ¿Cómo no temerle a la soledad? Ahí está la marca del peligro de quedarse solo, ¿no? Claro, porque soledad se asocia con desamparo. Con desamparo. Es curioso el miedo a la soledad, pero yo creo que en muchas personas ese miedo anida muy fuertemente, ¿no? Y entonces uno termina transando, haciendo concesiones, entrando en relaciones inconvenientes por pánico a estar solo o a estar sola, ¿no?